¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estaba ajustando acá el retorno. Estamos en vivo y en directo. Estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Hoy domingo, víspera de feriado, un programa cargadísimo tenemos. Tema político, tema económico, tema Itaipú. 19:59, 25 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? Y bueno, vamos a continuar con lo que empezamos, ¿verdad? De los candidatos Sí. a la presidencia. Escuchaba un poco las propuestas. Yo le decía al candidato antes de entrar que queríamos escucharle más bien las propuestas sobre temas concretos, ¿verdad? Para que le conozcan un poco más como candidato, porque todo el mundo le conoce, pero queremos escucharle como candidato, como eventual presidente de la República, ¿qué va a hacer, verdad? O sea, cuáles son sus planes. Vamos a hablar con Paraguayo Cubas, candidato a la presidencia de la República. ¿Qué tal, Payo? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Vos sabés que a esta parte de los estudios yo no venía como hace 30 años. La última vez que vine a hablar con el señor López Moreira acá, en esta zona, ¿verdad? Después estuve en el Repasador allá en otro lugar, ¿no? Y me trae muy gratos recuerdos estar en este estudio. Muchas gracias a ambos. Y está también Stilber Valdés, él es candidato a la vicepresidencia, hace la dupla con Payo Cubas. ¿Qué tal, Stilber? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches, Jorge, Pipo, también muy buenas noches. Y bueno, como que Payo ya se refirió también al local aquí, yo también quiero recordar que en el 2010 estuve en un debate donde estaba conduciendo Diego Marini y Domaniski. ¿Usted, el ingeniero es ingeniero eléctrico? Yo soy ingeniero electricista, recibido en San Pablo. Y bueno, ejerzo la docencia, me dedico a mi profesión y también soy abogado. Payo, arrancamos por, a ver, Dale. tema de las encuestas. Estábamos mirando estos números, creo que 5 o 6 encuestadoras, 5 que son más conocidas, 2 que están medio, no sé, una donde apareció, otra que tiene vínculos casi directos con un candidato, con el equipo político del candidato de la Concertación, pero independientemente de eso, hay una coincidencia en esos números y que te posiciona bastante bien. Pareces en tercer lugar, pero digo, te posiciona bastante bien en el detalle de que hay un crecimiento en tu candidatura, en tu propuesta electoral. Y eso desmenuzando en números, uno dice, pero ¿dónde está el caudal electoral de Payo? Entonces ahí recordamos cómo llegaste al Congreso, la cantidad de votos que tuviste. Podemos discutir 70, 60, 50, pero ahí está tu caudal electoral y a partir de la impronta que pudiste haber dado, muchos podemos estar de acuerdo o no, eso evidentemente hace que hoy vos estés capitalizando en este proyecto político que estás encaminando. Mira, voy a hacer un breve desglose de las encuestas. Atiesnit es una mercenaria y siempre lo fue. Le colocó a Lugo en tercer lugar otrora, ¿no? Ahora le coloca a Efraín con no sé cuántos puntos, al de la ANR segundo y a mí allá muy abajo en tercer lugar. Después la hermana del jefe de campaña de Efraín lo coloca nuevamente muy arriba. Pepito Morinio, que es el adláter pico de Filesola, de Carlos, lo coloca también arriba. Son toda gente que hace parte de esa guerra política de las encuestas, ¿no? Por el otro lado, el candidato de la cúpula de la ANR le presenta una encuestadora de nombre OIMA. No existe en el planeta Tierra la encuestadora OIMA. Y para peor, después sale una encuesta de Ecodata. Ecodata, yo les invito a que ustedes miren sus redes. La última publicación la hizo en el 2012 y su Ecodat SRL está caída. No existe tampoco. Cada uno tiene sus encuestas. Ahora, la única encuesta que existe y que costó $100,000 hacerla desde hace un año, que se hacen con datos del registro cívico permanente, con orden de los tejes y manejes de grupos oligopólicos y de extranjeros interesados, escupen la verdad y todos saben. Yo tengo acá, les voy a enviar 10.500 encuestados en todo el país. Payo 30, Santi 20, Efraín 18.
Esa es la encuesta que todos conocen y no se publica. ¿Por qué no se publica? Porque yo estoy en contra de los oligopolios que constituyen los dueños de medios de prensa. Entonces, por supuesto, lo mío pasa desapercibido. Para mí es muy grato realmente estar aquí en Unicanal y en particular con ustedes. En el 13 también. Y el Canal 13 también. Es una gratísima sorpresa estar acá, realmente. Y permitirme hablar de estas cosas. Sí, estamos en simultáneo, ¿verdad? Unicanal, Canal 13. Muy bien. Canal de cable, canal de aire. A ver, le quería preguntar primero a Payo, 16 de agosto, presidente Payo Cubas. Muy bien. Mucha gente dice, decía yo fuera del aire, mucha gente contenta, mucha gente tiene miedo. Dijo, ¿este qué va a hacer? ¿Va a cintarearnos? ¿Va a romper todo? ¿Va a tirar una botella de agua? No, Payo Cubas, presidente, se va a sentar. Ministro de Hacienda, ministro de Economía. ¿Cuál es la visión económica de Payo Cubas? ¿Qué piensa que hay que hacer con este país? Vos sabés la situación en la que estamos. ¿Okay? Debemos 15.000 y 16.000 millones de dólares, pobreza, hay un montón de problemas que hay que pagar. ¿Cómo pagamos los platos rotos y cuál es el plan económico de Payo Cubas? Un Estado minúsculo, nada de impuestos. Funcionario público no voy a contratar ni uno solo. Ni mi secretaria va a ser nueva. Vamos a utilizar los funcionarios permanentes del Estado paraguayo. ¿Por qué? Porque hay un decrecimiento vegetativo de un 12% de 280.000 funcionarios, que si se aplicara al año serían 30.000 funcionarios menos, porque mueren, renuncian o se jubilan. Con solo eso podemos reducir 50% ese aparato de correligionarios, de permanentes que están mal pagados y de contratadas por sus lindas piernas, para empezar, ¿no? Y ustedes habrán visto que mis exabruptos con cintos fueron contra el juez Tony Marecos, un gran delincuente, defequé en la letrina de su juzgado, contra Bordón, un gran delincuente que en la cárcel de Ciudad del Este cobraba 30 millones para permitir la aplicación del Código de Ejecución Penal. Y el otro, un gran delincuente que anda muy en estos últimos momentos, se van, dice, y sale una foto de unos cuantos personajes y no está la de Zacarías Irún. Zacarías Irún, un gran delincuente, en la espalda él también. O sea, mis cintarazos siempre fueron contra íconos de la corrupción, con el pueblo. Las señoras en Ciudad del Este salen y me persiguen a mí con el cinto y se matan. Tengo 10 decretos en mente. Nombrar en el primer decreto todos los ministros. Nada, eso que el ministro acá, el otro no, en uno solo. Segundo, establecer relaciones diplomáticas con la China continental, que perdí 40-1 cuando yo planteé eso como declaración del Parlamento, ¿no? Tercero, pasar al retiro a todos los generales de división y de brigada. Los conozco por narcos, por cabriteros, por inútiles, y que asuman los coroneles sus nuevos cargos. Todos los comisarios generales y los 2 últimos grados de los suboficiales superiores, también que usufructúen de la jubilación. Y luego vienen decretos como este, que yo creo que es la guinda de la torta, solicitar al Parlamento la declaración para hacer la reforma constitucional en Paraguay. Esta constitución es un cachivache. Para darte una idea, ni siquiera prevé 45 suplentes para los senadores, solamente 30. Los que hicieron esto, dejémoslo allí. Ahora, a ver, ¿cuál es el caudal? Espera, antes de eso. Estabas en un principio en la concertación, sí, ¿verdad? Te veíamos las fotografías en el armado de lo que posteriormente fue la concertación. Sí. Y se instala la lógica de que toda la oposición tiene que estar unida para ganarle al Partido Colorado. Una cuestión, dicen, de sentido común. Claro. Aunque en la práctica eso no sé si se dio. En el 2008, cuando gana Lugo, la posición presidente no estaba toda dividida. Estaba Mario Ferreiro por su lado. Estaba Fadul, Ferreiro, estaban, o sea... ¿Por qué no prosperó Oviedo? Claro, Oviedo. ¿Por qué no prosperó esto? Les voy a contar la concertación. Con la mayor franqueza. Cruzada Nacional fue el primer partido que se adhirió a la concertación oficialmente, convención mediante. Después vino la convención del PLRA,
donde empezaron a discutir un tema que en Dayé la concertación se iba a hacer solamente a nivel de presidentes y gobernadores. Los gobernadores una bola. El gobernador pues no concerta con nadie, no es uni. Y nuestra posición siempre fue clara: concertación en senadores, concertación en diputados en todo el país, ¿no? Y resolver los temas para luego llevar a firmarlos. Yo asistí a las reuniones de la mesa jurídica donde me cabía trabajar. 48 horas antes hablamos de los temas. Administrador quedó en blanco. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? En un cuarto oscuro, gente del PLRA, hay que ser sincero, manejaba la realidad de lo que se iba a firmar. Nos pusieron a Jael y de administrador. Sacaron lo de senadores de la concertación. E hicieron otras varias cosas que no estaban previstas de antemano. Y una cohorte de corifeos, de satélites, de candidatos que muy difícil. Ojalá, hay muy buena gente, yo conozco, pero no van a llegar. Solamente están especulando que hará alguna cosa y güey. Entonces, yo le dije a Efraín, en su casa, estaba un candidato a senador que se llama Luis Fretes Carreras, que fue senador, fue embajador de Lugo en Portugal, y Yolanda, a pedido de mi convención, y me fui a la casa de Efraín hace como 7 meses atrás. Le dije: Efraín, yo te planteo lo siguiente: en tu carácter de precandidato del FIL, hagamos una encuesta. Yo no le dije que él iba a ser mi vice ni yo su vice. El que gana, que encabece una chapa al interior de la interna, la concertación, porque esa va a ser una interna liberal, y fue así. Los colorados, que eventualmente me apoyaban o me apoyarán, estaban en el voto a sus amigos en las seccionales, sus seccionales, y no iban a cruzar de acá a la otra vereda para votar en 2 internas. No aceptó la encuesta. Tete a tete, 90 equipos, 1000 y pico de muestras. Hace un mes me llama otra vez gente del Alto Paraná, esto para cerrar, y me dicen que quiere hablar conmigo, Efraín, que acepta la encuesta. A la puta, enhorabuena, dije yo, ¿verdad? Me reúno en la casa de un amigo, Aldo Alegre, hermano de Atilio Alegre, candidato a senador de, yo creo, del movimiento de Miguel Prieto, ¿no? Y le bajo yo nuevamente la propuesta como diciendo, ¿estás de acuerdo? Me dicen, no, tenemos que hacer 2 encuestas, vos una y yo otra. Y si no hay 10% de diferencia, esa es la verdad. No, ahí yo le dije buenas noches, muchas gracias, y me fui. Esa fue la última conversación. Yo no voy a perder el tiempo en eso. Mi caudal hoy son de base 1.200.000 personas jóvenes que quieren a alguien íntegro como presidente. ¿Identificado con un sector político o independiente? ¿Cuántos afiliados, uniafiliados tiene el Partido Colorado? Con una sola afiliación al Partido Colorado. 1,5 millones. No es bola esos 2.600.000. 2.600.000 hay para ahí afiliado al Partido Liberal, Febrerista, Encuentro, lo que vos quieras. Eso está en los datos del RCP que le voy a enviar con muchísimo gusto. El Partido Liberal tiene 740.000 afiliados con una sola afiliación. Y el tercer partido más grande es el UNAC con 60.000. Nosotros tenemos con una sola afiliación 2.000 personas. Más que toditos los otros. Pero es harina de otro costal. 4.800.000 personas van a votar, posiblemente, pero lo real, vamos a llegar al 75% de participación. Les vamos a ganar a los rojos y los azules, sin plata, con 300 millones de guaraníes. Ñambo, ida su recuerda. Está lo otro, Tiller Payo, sí, que hoy está en el debate en la justicia electoral a partir de lo que pasó en la concertación. Veíamos los videos, cómo cargaron las urnas. Y acá con Pipo hablamos siempre sobre eso. Los grandes partidos, el Partido Colorado, el Partido Liberal, tienen la capacidad de cubrir todas las mesas en todos los colegios electorales, en todos los locales de votación.
Y desde la justicia electoral te dicen, nosotros si se ponen de acuerdo los miembros de mesa, ¿qué es lo que podemos hacer? Damos todas las herramientas para la transparencia, para el control, ahora están viendo el tema de la huella dactilar y otros elementos que podrían contribuir para la transparencia, pero si se ponen de acuerdo el rojo y el azul, como decís vos, los otros partidos menores o que no tienen representación, Guazú, entonces están fritos. ¿Cómo van a hacer ustedes para controlar eso? Bueno, yo estoy encargado de esa parte, justamente de la parte de la estructura de control electoral de Cruzada Nacional. Y bueno, están habilitados para estas elecciones 4.815.984. Y las mesas, cada una de las mesas van a estar habilitadas para que voten 400 personas. Entonces, si vos haces la división de los 4.815.000 dividido 400, te da 12.040 mesas. 12.040 mesas, ¿qué quiere decir? Que necesitas como mínimo para cubrir todas las mesas 12.040 veedores. Porque al no ser nosotros un partido con representación parlamentaria... que ya los tenemos. Entonces, y no, nosotros, quiero decir más, no tenemos las 12.000, tenemos 22.000. Tenemos catastrado, tenemos su número de teléfono, dirección, correo, nombre, apellido, cédula completo y que estamos en contacto permanente con ellos y que a partir de marzo justamente vamos a empezar a capacitarlos. Entonces, nosotros estamos tranquilos que diga el Partido Colorado, que diga la gente del Partido Liberal, no, que no tienen estructura. Nosotros tenemos nuestra estructura. Y aparte de eso que manejamos muchos otros datos que ni siquiera ellos tienen. Y les puedo decir, por ejemplo, que hay 1.500.000 jóvenes con inscripciones automáticas, de los cuales 500.000 hicieron su actualización de datos. ¿Qué quiere decir eso? Esos que están con inscripciones automáticas, de repente nacieron en Ñemby y fueron a vivir a Alto Paraná. Entonces, de repente terminaron el colegio y ahora se entusiasmaron con la campaña política y quieren votar. Averiguan, a la pucha, yo estoy inscrito en Ñemby. Algunos de los 1.500.000, 500.000 actualizaron. Hay 1 millón de jóvenes que no actualizaron. ¿Y cuál es la experiencia que se tuvo en las elecciones municipales? Que esos jóvenes ya se van a sus lugares donde están inscritos. Se van, se desplazan, hacen el sacrificio, se van y generan el cambio. Eso es lo que pasó en Ciudad del Este mismo. Hubo muchísimos jóvenes de otros lugares, de Alto Paraná, que estaban esparcidos en otros lugares del Paraguay, que fueron a votar. Y eso generó cambios. Miguel Prieto no tenía estructura, tampoco. Y otros tampoco tenían estructura. Y así ganaron. Y nosotros manejamos esos datos, estamos bien. Y bueno, y hay gente de todos los partidos que nos apoyan, porque hay una realidad que la gente acá en la capital no percibe. Y es lógico que no perciba, porque acá se vive otra realidad. El Paraguay generalmente, para las autoridades, para los medios que están en el día a día con las cosas, con los problemas que ocurren aquí, que se generan en la capital, bueno, para ellos es lo que normalmente nosotros decimos, termina el Paraguay en el departamento central. Ya no, a lo mejor ya no es calle última, ya en el departamento central eso es Paraguay. ¿Qué pasó aquí? Que el asaltante, que el no sé qué cosa, que el... cosas así, ¿verdad? Pero en el interior hay problemas gravísimos. Hay problemas gravísimos que ustedes lógicamente que no saben, ¿verdad? Como por ejemplo en toda la frontera que tenemos con el Brasil principalmente. Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, están totalmente copados y los paraguayos están como esclavos de esa gente. No pueden hablar guaraní en los lugares donde trabajan, en los tiempos que tienen libre, no pueden tomar tereré, tienen que tomar cafecito, tienen que hablar, si no hablan portugués no le contratan y están siendo acorralados. Y es más, lo que quiero decir, algo mucho más grave aún, todos esos diputados, senadores que son de esos departamentos del país, son unos traidores de la patria que ofician de gestores de esos empresarios, entre comillas, extranjeros, que les ponen plata en la mano y vienen y gestionan aquí. Le ponen plata al comandante de la Policía Nacional, le pone plata al fiscal general del Estado, le pone plata a la gente de la Corte Suprema de Justicia y los terrenos que están
que pertenecen al Estado paraguayo, les titulan a esos extranjeros, en desmedro de los campesinos paraguayos que necesitan tierra donde vivir, donde producir para su familia. Y es más, esas son cuestiones gravísimas que se cocina todo acá. Entonces los pobres tipos se van y meten su denuncia en la fiscalía de esos departamentos. ¿Y qué? Ya recibieron la orden de acá de Asunción para que no pase nada, y efectivamente no pasa nada, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Todos estos diputados, la mayoría, habrán excepciones, la mayoría de ellos ofician de gestores, y así como saqueo, recaudan para pagar y se quedan con el vuelto. Con una parte ellos se quedan, y por eso es que hoy día hay diputados multimillonarios y cosas así, ¿verdad? En todo eso, en los departamentos del país. Payo, ayer veía la fiesta en Tacumbú, y por otro lado le veía a Bukele el traslado de las Mara, ¿cómo es? Las Mara Salvatierra, ¿cómo es? Mara Salvatrucha. Salvatrucha, eso. Trasladado a una cárcel para 40.000, trasladado como iban, al estilo Payo, sin tarazo le llevaron. Y ayer también veía el sicariato acá en España, y ya la que España y Pitiantuta. Que goza de buena salud. Y te pregunto a vos, ¿es tu modelo de Bukele? ¿Es tu modelo cuál? Es que como que voy a decir, voy a mandar a todos los suboficiales de primera línea, a todos los comisarios afuera, y ¿qué vas a hacer ahí con el narcotráfico, con el sicariato, con el... No, ya no hay más Pedro. ¿Cuántas veces decían Pedro Juan? No hay problema de ellos, hoy problema de cual todos. Que ¿cómo se va a controlar ese tema del país de paso de la cocaína? ¿O viste lo que fue ultranza? ¿Cuánto que sigue cayendo? ¿Cómo vas a luchar contra eso? Vos sabés que vi antes de ayer por ahí en Facebook una página donde trae una lista de 300 personas que deberían ser investigadas o eventualmente figurar como los significativamente corruptos. Y hay nombres que ni vos quizás ni yo conocemos, pero que están ahí. Hay una figura que es la del Procurador General de la República. Acá un paréntesis. Atender la porquería de estos constituyentes. Le llaman al Fiscal General del Estado cuando debería ser Fiscal General de la República, ¿verdad? Claro, porque él es el defensor de los paraguayos, no el Estado. Y le llaman al Procurador General de la República, cuando debió ser Procurador General del Estado, porque esa es su función. Ese procurador Pañamembe no va a ser como en la hora que anda escondido. Nadie, si yo le pregunto quién es el procurador hoy, nadie sabe qué hechos ha denunciado, quién es el ministro anticorrupción, quién es el ministro de justicia. Nadie carajo sabe. Vamos a hacer que el procurador trabaje, uno, y vamos a volver a plantear con la presión de 100.000 ciudadanos el proyecto que a mí me rechazaron 40 senadores, la imprescriptibilidad de todos los hechos delictivos contra el pecunio del Estado paraguayo. Llámese lavado de dinero, llámese evasión, llámese X. Lesión de confianza, que hay mucha. Lesión de confianza. Y vamos a obtener eso. Y si no obtenemos ley mediante, vamos a imponer en la constituyente con mayoría. Lo de la presidencia es un primer paso. La impunidad. 15.000 presos hay hoy en 16 instituciones penitenciarias que dependen del Ministerio de Justicia. Y este gobierno dice de que gasta 35.000 guaraníes en cada uno al día. Yo estuve en 4 penitenciarías presos. Vi lo que los perros comen, hablo con los perros. No se gastan ellos más de 3.000, 30.000 guaraníes al día. Es un negocio tener presos en Paraguay. ¿Y dónde está? ¿O dónde están los Trato Apuá? ¿Dónde están los Calé? ¿Dónde están los Llanos? ¿Dónde están los Facetti? ¿Dónde están los Alegres? ¿Dónde están los socialistas? ¿Dónde están los exministros de Federico Franco? Algunos ahora vi que uno cayó. ¿Dónde está Federico Franco? Federico Franco fue la alternancia en el Paraguay entre el Colorado y liberal, y hemos visto el resultado. Vola. No hay alternancia entre estos dos colores, desde mi modesto punto de vista, ¿verdad? Payo,
¿Cómo te identificas? Esto es importante saber porque yo inclusive cuando vos tenías tus primeras intervenciones en el Parlamento, yo llegué a escribir incluso un artículo, dije, por más payos en el Congreso, ¿no? Me acuerdo. Leí, sí. Mucha gente, pues yo decía, necesitamos una sacudida, alguien que venga y nos sacuda de toda esta, de donde nos encontramos, ¿verdad? Pero después, con algunas posiciones tuyas, yo he hablado con empresarios, con gente de distintos sectores, y les preocupa tu posición casi anárquica, digamos, ¿verdad? O sea, el Estado de Derecho, nada, no funciona, justicia por manos propias. Entonces eso generó cierto temor, digamos. Este tipo conquista el poder, como están las instituciones, no funciona, hagamos que funcionen las instituciones, pero no atropellar y a liquidarlas, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese temor en relación a tus posiciones muy bien radicales, ¿qué respondes a eso, Pacho? El anarquismo, románticamente hablando, en un país feudal, es cooperativas a nivel económico o de la economía e individualismo a nivel del ser humano. Vos hablas con los empresarios. Yo hablo con el tipo que se va apiñado en un micro, compañero, y que viaja 6 horas. Yo les invito a que suban a un micro a las 3, 4 de la tarde y que les pregunten si lo que yo hice estuvo bien o mal. Al unísono, aplauden en un micro, compañero. Vayan al mercado. Vayan a hablar con el basurero de la municipalidad. Ahora, si vos me decís que te va a hablar con Cerneco, que te va a hablar con Capaco, que te va a hablar con la UIP y la RP, los empresarios. Hay dos mundos acá. Un mundo diminuto que es el de los empresarios, ojeros y ganaderos, y un gran mundo que es el del paraguayo. Pero domina a esta acá. Y este sector necesita de un líder hambriento de justicia, con ira del manso en sus manos. Si yo pudiera llevarlo al paredón, denme el nombre de un senador que valga la pena. Uno nomás le pido, uno. Todos al paredón. Diputados, denme el nombre de uno que valga la pena. Ni uno. Pero la Constitución no me permite. Eso fue lo que hizo el presidente del Perú, quiso disolver el Parlamento y se fue a la puta, ¿verdad? Nosotros vamos a modificar esto y vamos a permitir que el presidente disuelva el Parlamento, que va a ser ya de 40 miembros. Que sea unicameral. Un referéndum luego, si se equivocó el presidente o no. Acá hace falta una revolución. El tema de las armas está de modé. Hace falta una revolución como la de Bukele. De Bukele decían que era drogadicto. Ahí están en las redes. De Bukele decían que estaba loco, que era un tipo con graves traumas, que era Hoy es un país modelo, un gobierno modelo, ¿no? De Colón decían que estaba loco. De Steve Jobs decían que estaba loco. De mí dicen que estoy loco. Que lo digan. Pero voy a jugar, voy a buscar jugar en la cancha grande. No me van a sacar esa oportunidad. Como el ingeniero decía recién el tema de la... ¿Cómo decir? Siempre no, puede ser que sean colonos, pueden ser que sean como si terratenientes que vienen del Brasil y tienen grandes detenciones. Creo que hay una diferencia entre los colonos que vienen a trabajar tierras normales. Sí, hay diferencias. ¿Cómo te vas y le atropellás a un colono que tiene el respaldo del Imperio del Brasil, que socio en Itaipú, socio entre comillas en Itaipú, que hace lo que quiere? Tenemos ahí, le tenemos enfrente para salir al mar, tengo que pasar atrás de ellos. Con estos socios que tenemos en el Mercosur, entre comillas, ¿cómo haces para pelearte con ellos y seguir sobreviviendo? Bueno, lo primero es que no hace falta pelearse. Nosotros tenemos una ley, no sé si ustedes conocen, la 2532/05, la de defensa de nuestra soberanía, de nuestras fronteras, que nunca fue aplicado. Hoy día se van los tipos en el INDER y titulan terrenos. Figura que tienen, no sé, que tienen 1.300 hectáreas y de repente le dan y aparecen con 100.000 hectáreas y están a 20 kilómetros de la frontera. A 20 metros. O a 20 metros, están ahí en la ribera del Paraná, están desde la ribera del Paraná, desde las barrancas del Paraná, están cultivando y le están expulsando a los pobres paraguayos que están ahí. Entonces, no es pelearse con el Brasil,
simplemente es aplicar la ley en nuestro país. ¿O vos te crees que si un paraguayo va en el Brasil y viola una ley brasileña, nosotros vamos a enojarnos y vamos a pelearnos con el imperio y con la República Federativa del Brasil? No, no es así. Eso no es así, categóricamente no es. Y eso es lo que ellos quieren hacer creer allá, en la frontera, en toda esa frontera. No, porque ese, como ya dijeron, que va a llevarnos a una guerra. ¿Pero qué guerra? Nosotros no somos tan, no sé, ingenuos, tan, no sé, no comemos vidrio, como se suele decir. Como suele decir Payo, sabemos que en Cascabel la Fuerza Aérea Brasileña tiene casas de última generación, tiene, no sé, 5.000, 10.000 efectivos militares. Paracaidistas que si realmente quieren invadir, no tiene ningún problema en invadir, ¿verdad? Pero no vamos a llegar a ese punto porque nosotros simplemente lo que vamos a aplicar es la ley paraguaya que soberanamente nos compete que lo apliquemos. Y vamos a estudiar caso por caso también, no es que vamos a ir a atropellar nada. No es así el tema. Y bueno, además de eso, ¿a qué guerra vamos a ir? El Paraguay, por la Constitución del 92, renunció a la guerra. Entonces no estamos para ir a la guerra de ninguna forma. Payo, ¿estás arrepentido de esas actuaciones, esos comportamientos tuyos en el Congreso? ¿Te arrepentiste de eso? No. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque... ¿Cuál de ellas, por ejemplo? No sé, el cintarazo, el agua, el cintarazo a Zacarías Irún, estoy arrepentido de no haberle dado 10 en vez de 3. El vaso de agua al viejo decrépito, como yo le dije allí, de ninguna manera. De ninguna manera. Es lo mínimo que un representante del voto bronca. ¿Pero pisaste el palito o te convino salir antes de tiempo para que no te quedarte pegado como se quedaba una cantidad hoy en el Parlamento al gobierno prácticamente? Cuando llevé la pesa romana o la balanza para pesar a los almirantes y generales, ahí fue el problema, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y a los comisarios generales. Y cuando impedí que 30 de estos accedan al grado inmediato superior, porque les canté las 40 a los senadores y nadie se atrevió a hacer una sesión secreta como hacían otrora, en la época de Lugo inclusive. El día que a mí me sacaron, ascendieron los 30 delincuentes de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Ahí estuvo el quid del asunto. $1.000 millones para una fuerza que no es fuerza, no tiene tarea y no es conjunta. $1.000 millones para 33.000 policías, los cuales 10.000 matan en la calle y el resto en el negocio particular y cuidándole la cola a los perros. Ese fue el fondo y no a la deforestación. Cuando yo le saqué el gorro, intenté sacarle el gorro porque no hubo contacto físico con ese policía delincuente de Mingaporá, que le roba la piña a la pobre mujer que está ahí enfrente hace 3 años, que le cobra 5.000 guaraníes por cañita a los paraguayos cuando van ahí a pescar en la laguna o en el lago de Itaipú, o que les cambia los cheques a los paraguayos que van y cobran su platita en los hilos y no los deja llegar a San Alberto. Ese tipo merece ser fusilado, el Pindú ese, que fue condecorado por Euclides Acevedo, gran vendepatria, ¿verdad? Entonces, señores, fui flojo. Yo no creí que iba a durar 1 año, 6 meses quizás, pero yo llevé el voto bronca conmigo, hice ósmosis con eso. Ese va a ser el gobierno que vamos a tener, ese va a ser el gobierno que el voto bronca va a votar. Los empresarios no. Después hablaremos con ellos. O sea, los empresarios, ¿cómo van a interpretar esto? No. Yo soy empresario y digo, este tipo quiere decir que va a eliminar todos los empresarios, no va a haber más empresas. ¿Cómo va a ser? Momento. Yo presenté la ley de zona franca en Paraguay. Yo vengo de Ciudad del Este, que es comercio total. Yo trabajé la ley de Maquila, la ley 2421, la modificación de la 125/91, la admisión temporal, la 6090, los incentivos fiscales. Si yo no tuviera empresarios industriales y comerciantes en Ciudad del Este, yo no me hubiera hecho un abogado con un buen porvenir. Hasta hace 5 años que decidí
volver a esto a mi estilo, ¿no? Y gastar ya lo que no tengo, ni me importa, porque la gloria es mi destino. Y eso no lo aprendí yo, lo aprendí de un gran colorado, Edgar L. Infram, de quien fui secretario durante 3 años para Ñamembú, y me dijo más de una vez: Cubita, el dinero importa, no señor, la gloria, el poder para tener la gloria, señores. Este no es un tema así nomás, este es un tema profundo. Yo le he visto cagar a mi viejo Nueva Lata Leche Nido con 6 años. Estuve 30 veces detenido, estuve con Apolonio Ortigosa, tengo 2 costillas rotas en la cabeza, hecho bola, y los hombros y esguince en los tobillos. ¿Qué testimonio tienen los otros candidatos? Ninguno, ninguno. Yo vendo mi testimonio, nada más. Y que los empresarios, si cumplen la ley, fenómeno, va a seguir el contrabando, que le llaman en Asunción contrabando, que es el paso, que da de comer hoy a 3 millones de paraguayos. Claro, pero Bierzi, él mete lo que quiere, no es contrabando, no es negocio. Esa es la misma cosa que el pobre corre y a quién le robó, el rico corre y está haciendo ejercicio. No, Yapoina, después de 3 años, ni un pasero quiere que su hijo sea pasero. Vamos a darle la posibilidad a las maquilas. Yo vengo trabajando en eso hace 30 años, en todo lo que es incentivo fiscal en este país. Y hay empresarios y empresarios. Filipo Maembo, gran bandido. El padre ya nos vendió toditos estos transformadores que se queman cada noche. ¿De qué industrial me están hablando? Hablemos de los pequeños industriales. Pero estos grandes, ¿cuánto retorna la industria al Estado paraguayo? El 10% del Producto Interno Bruto. La soja, ¿cuánto? El 5%. La ganadería, el 3%. Aquí el que pone la plata para estos funcionarios del Estado son servicios, IVA, impuestos selectivos al consumo y profesionales. El combustible tiene casi 40% de impuestos. Vos pagás 10.000 y 4.000 es para pagarle el sueldo a la pendeja, esa es de la ESAP. Muy linda, por cierto, me encantaría conocerla, ¿verdad? Para pagarle 15 millones de guaraníes a esa pendeja, pico. Yapoina. 20:36, tenemos que hacer la primera pausa. A la vuelta seguimos hablando con el candidato a la presidencia de la República, Paraguayo Cubas, también con su dupla Stilber Valdés. ¿Vos sos los Valdés de las radios? Radio Corpus. Radio Sí, Corpus, ¿verdad? estuvo acordando Miriam Soilán, que el primero que le dio trabajo, dice. Sí, es así. Sí, Radio Miriam. Corpus. De nuestra querida amiga Miriam de Franco. Sí, Así sí, mismo. sí. Pausa, venimos enseguida, Pipo. Bueno, hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer lo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso está Banco Baza. Entonces, préstamos personales, puedes pedir hasta 50 millones y te prueban en el día. Así de rápido y fácil. Contratar al 021-618-7070 o ingresar en bancobaza.com.py. Solicita ya tu préstamo personal. Banco Baza, cuando quieras estamos. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más, llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Bueno, seguimos en Cara Cruz, estamos en vivo por Unicanal, también estamos por el 13. A ver, Payo, ¿cómo sigue esto? Vos te vas firme hasta el 30 de abril. No hay manera ya ahora, esa propuesta que lanzaste, lo de la encuesta, me parece que no corre, vos vas hasta el 30 ya. Precluyó toda instancia. Sí. Esto es alia acta est. Yo creo que ni yo le puedo privar a los denominados de la oposición, denominados ser oposición, ni ellos me pueden privar a mí, ¿verdad? Totalmente antisistema. Cada uno ahora ya va adquiriendo su propio matiz y su discurso. El problema es que ellos no tienen un discurso. Y yo creo tener el discurso. Y vamos a ver si eso logra subyugar a 2 millones de paraguayos para darle un knockout al sistema. Que me roben, ¿cuánto? 300.000 votos. Que me carguen las urnas, porque ahora no hay votos nulos. Cuando yo me candidaté a senador, fue la única vez que en el caso del candidato a senador Paraguayo Cubas hubieron 120.000 votos nulos. Yo tengo
120.000 votos nulos, 60.000 se me adjudicaron. ¿Por qué? Porque tanto el Frente Guazú como el PLRA, como la ANR, cuando era voto para Payo, en esa época pero un papelito así, ¿verdad? Rayado. El bolígrafo, acá había Payo, te manchaban otro Nulo. y claro, ahí sí me podía decir que no tenía estructura, puede cubrir 200 mesas. En ese momento creo que eran 300 por metro, eran 15.000. Hoy son 12.000 mesas. Vamos a jugar dentro de este sistema electoral que no es democrático. ¿Por qué no es democrático? Todo colegiado, todo resorte que lleva a un ministro de la Corte Electoral que devenga de representantes del Ejecutivo, de la Corte Suprema. Hoy, el hijo de Blanco, el exministro liberal, al igual que Federico Franco, gran delincuente, el hijo hoy es el presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado. ¿En qué? Y todo el sistema está un chamburreado. A lo que quiero llegar nomás es que esta democracia que sirve de resorte para que los amigos lleguen a los cargos. ¿Quién es Bogarín? Bogarín es el abogado de Tigo. Cuando yo le hice la denuncia a Tigo, ¿quién se presentó a defenderle a esta corporación de delincuentes que le roba a través de una billetera todos los días al pueblo paraguayo? El miembro hoy de la justicia electoral. Quemaron las urnas, pagaron seguros, los seguros no respondieron nunca, ni siquiera una puta urna. Por eso tuvieron que subir a 400 la cantidad de electores, cuando debió ser de 300 nomás, para que existieran 16.000. Pero como no tienen las urnas, compañeros, hicieron esto, ¿no? Democracia que no alimenta. ¿Le cura, pico, esta democracia a los perros? A los empresarios sí, a los perros no. Le educa, pico, esto a los perros, le pone pico dientes a la población esta democracia. No. Esta democracia es la que hace que suelo decir yo, eso como frase cliché, disculpen, un camello es un caballo dibujado por 125 parlamentarios. Doy coyocoa. Desde la época de los guaraníes tuvimos un cacique. Hoy las cooperativas que funcionan en Paraguay, como Tapú y Prajú en Alto Paraná, tienen a Antonio Martínez, presidente, legislador y juez, y funciona a tutiplén. Órganos colegiados, y la democracia ya no viene a América Latina, ya va la civilización inclusive a la China. Esta civilización y esta supuesta democracia de papeleta, ocuita, ocuimagatú, arema. ¿Y cuál es la alternativa? Un presidente que el pueblo pueda revocar su mandato a mitad de periodo. Doicoino. Hoy, Doicoino, 2 años y medio, todos, miembros de la Corte, parlamentario y presidente, se someten a la revocatoria de mandato, compañero, como hay en cantones, en Suiza, claro, me van a decir en Suiza, en Venezuela, y por más que Venezuela no es mi modelo preferido, porque Maduro es un tirano, no es un dictador. Ese es el tema, la revocatoria de mandato. Dale a los perros que te revienten la mitad de periodo, porque por robar los perros te premian. Ahora, por inútil, yo no me voy a poder subir a ningún micro después del 15 de agosto si soy inútil. Pero si no soy inútil, voy a convocar 100.000 ciudadanos cada vez que ese parlamento, como hoy recordábamos a Mauricio Schwartzman, templo de la mediocridad, me quiera hacer un juicio político. Claro, y yo sé que voy a supervivir, no como Lugo. Ahí nomás hay un tema, yo por eso te preguntaba cuál es la alternativa. 125 parlamentarios. Vos dijiste, dame uno, yo te puedo dar en Senado, puedo dar 2, 3 diputados, 2, 3, ¿verdad? Pero al final tienen votos. Ahora tenemos el sistema del voto preferencial. Oye, votaje se cuera. Puede no gustarme o no la representación que él tiene, pero tiene legitimidad, porque llegó con votos. Entonces ahí es donde yo... No. ¿Cómo determinás la legitimidad o no que pueda tener? Yo miro desde otro punto de vista. Son legales pero no legítimos. Pues tuvieron votos. Son legales pero no legítimos. Y las leyes que hacen
no responden a la inspiración que el abogado debe tener del derecho natural. Zavala, Riera. Resulta ser que es crimen hoy atravesar la propiedad de Tranquilo Favero, que tiene 2 millones de hectáreas. Mirá si se llama Intranquilo. Vos cruzás, compañero, su territorio con 2 millones de hectáreas y vos te vas con más de expectativa de cárcel de más de 5 años. Y el narco, ahí está Cintia Tarragó, mi amiga, la quiero muchísimo, pero 1 o 2 años de expectativa de cárcel. Entonces acá, el avijeo, como Monjes, como Cuevas y otros de Paraguarí, si se los pilla, tienen a partir de 5 años para arriba, me parece muy bien. Pero el que le paga al cultivador paraguayo de marihuana por su hectárea 50 millones y luego en carácter intermediario vende en Frankfurt a $500,000 la tonelada o vende a 15 gramos, perdón, a $15 el gramo de marihuana a 6 cuadras de la Casa Blanca. Yo le voy a declarar significativamente corrupto a Trump, a Obama y a todos esos tipos también, porque frente a ellos se vende la marihuana a tutiplén. ¿Qué es lo que esto? Nuestros corruptos son nuestros corruptos, que se queden acá y que pongan su plata acá, que sigan comprando las cosas, pero acá. Qué simpático. Le vamos a estar dando otra vez a ellos que lleven la plata, Pico. No, señor. Amnistía. 6 meses. Que venga mi amigo Cucho, personal. Que venga fulano, otro, que vengan. Amnistía 6 meses. Pero dice, hermano, porque queremos un tren elevado de aquí a Luz que cuesta $250 millones. Solamente 10 tipos que robaron de este país o que hicieron negocio de este país pueden ponernos ese tren sin sacar un puto préstamo. Nuestros corruptos son nuestros corruptos, no son de ellos. Cerramos con esto. No tenés, bueno, a esta altura vos no tenés miedo de nada, ¿verdad? Pero hoy por tu posición política y que va hasta el 30 de abril y viene ese discurso de que dividís la oposición, de que te digan que sos funcional a tal o cual sector o a alguien en particular. Me dicen que soy funcional a Cartes. Me encantaría ser funcional a Cartes. Y que Cartes me diga, che, Payo, prefiero que vos seas presidente antes que Efraín. Toma acá un $500,000 más. No me va a poder dar para empezar porque la justicia electoral de estos delincuentes no me permitió en un año abrir mi cuenta a los efectos que los perros me aporten. ¿Vos te imaginas? No tenemos cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento porque el trámite continúa y las elecciones se van a hacer. Y yo no le puedo decir a Cartes, si se me ocurriera, che, Cartes, tirame un palo verde. O Juan Pérez, o a cualquiera, a Marito, a Efraín inclusive, que se robó. Bueno, hasta ahí llego. Hasta ahí te puedo decir, ya que usted hincha amigo. ¿Miedo de qué? Como dice la canción del pirata, ¿verdad? Condenado estoy a muerte. ¿Qué es la vida si la vida ya la di? Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí, dice Ponce, ¿verdad? Es el problema de los anarquistas románticos. Románticos. ¿Vos sos ese? Yo le dije a mis 2 hijas, Sol, escucha, ese llora, ¿verdad? Y mirando, le dije, mira, si a mí me pasa algo, mis amores, están las 3 María ahí. María es mi patrona, por muchos motivos, ¿verdad? María Auxiliadora principalmente, ¿no? Y ellos saben que la última estrellita de las 3 Marías, ahí voy a estar. Que no se preocupen, no les va a faltar nada, porque alguna vez esta actitud revolucionaria va a ser rentable socialmente, cívicamente. Es lo que yo creo y me juego a eso. Ingeniero. Sí, no, yo quería decir nomás algo con relación al Payo, se refirió a Favero. En el Alto Paraná hay un distrito de los 22 que hay que se llama Ñacunday. Ese distrito de Ñacunday, el 75% del territorio, de la superficie de Ñacunday, está en poder de la empresa de Favero. Solamente en el 25% están los paraguayos. Y cruzan ríos, arroyos. Los paraguayos quieren ir a pescar en ese río y son recibidos a balazos por guardias privados. Entonces, difícil está la cuestión, no es fácil. Y eso no ocurre solamente en Alto Paraná, ocurre en Itapúa, en Canindeyú,
Y en otros lugares seguramente que no tenemos la información, pero ahí tenemos informaciones precisas. Entonces, el tema este de los empresarios, hay empresarios y empresarios. Como también les puedo contar en Otaño, en Mayor Otaño, que es un distrito de Itapúa. Frutica. No es Frutica. Hay una empresa, una hermosa empresa que un empresario fue a montar, un alemán asociado con un paraguayo, para fabricar aceite de menta de la mejor calidad para exportar. ¿Y qué pasó con él? Vinieron unos intermediarios mafiosos a decirle a los productores de menta, no, ustedes le están vendiendo al de la empresa a 4.500 el kilo. No le van a vender más a esa gente, tienen que venderme a mí y a 2.500, o si no, peata. Los tipos, bueno, tuvieron que vender hasta donde pudieron, después ya no podían más porque el costo de producir ese producto, la menta, ya no les daba más. ¿Y qué hacía este intermediario que estaba ligado con poderosos de Asunción? Le volvía a vender a otro empresario yerbatero a 10.000 guaraníes el kilo. Y estoy seguro que ese empresario yerbatero seguramente que recibía también presiones de la pomada de aquí, para decir, no, ellos tienen que comprar, ellos guañan de este tipo. Entonces hay un 7.500 guaraníes por kilo que seguro que se reparten. ¿Qué es lo que pasa con el cannabis? Y ahí se fue al mazo la empresa, todos los de Otaño que estaban viviendo de esa empresa, trabajando ahí en turnos rotativos de 8 horas, las 24 horas, quedaban todos desempleados. Hoy la gente de Otaño vive de la Argentina, compran panificado, compran aceite, compran carne, compran huevo, compran gaseosa, ven radio, ven televisión argentina y escuchan radio. ¿Y dónde son curados? Y son curados y tienen hijo allá. Y vienen con su DNI guardadito en el bolsillo porque cobran por hijo. Pero guardadito y ahí se hacen la cédula paraguaya. Pero cualquier cosa se van para allá. Y las mujeres cuando tienen 7 hijos, también las mujeres cobran. Bueno, Payo, gracias. Vamos a ver si hablamos antes del 30. Me ¿sí? encantaría. Muchas gracias a A ambos. ustedes por venir. Gracias. Muchísimas gracias ingeniero. por habernos invitado Gracias. realmente a ustedes y a los directivos, a la productora y a los directivos del canal. Ellos Claro nos que invitan, nosotros le invitamos. Bueno, entonces a ustedes, muchísimas gracias realmente. No sé si saben ellos que están... No sé. Mañana estamos ya desempleados acá porque te trajimos Bueno, cosas. Sí, vos sabes que estoy gratamente sorprendido, te vuelvo a recalcar eso y te agradezco, Pipo. Sí, a ti, Tuve que andarte porque- atrás y que eso es complicado. No, y Hola, vamos a Nacho, tener que tomar un poco más de este difícil vino, ese, che. No te responde, ¿viste cómo No. Difícil. Yo le respondo a los Estoy perros lo que entalado, estoy yo le entalado. dije así, estaba recorriendo, mira, anduve de Lira, San Juan del Panana, Coronel Bogado, Encarnación, los Corsos, ¿verdad? Ahí Bueno, lo hacemos tenemos. una pausa cortita, venimos enseguida. Bueno, vamos a trabajar, sí. Hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer algo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo de tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso está el Banco Baza, que te ofrece préstamos personales. Puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día. Así de rápido y fácil. Contacta al 618-7070 o ingresa a bancobaza.com.py y solicita ya tu préstamo personal. Banco Baza, cuando quieras estamos. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Te esperamos con la mejor tecnología, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, con tu compra te llevas a regalar un kit escolar hasta agotar stock. Impresora Epson L3110, ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En punto, 25 grados la temperatura en Asunción. ¿El vino de dónde? Diego? Nuestro casillero del diablo, Cabernet Sauvignon de, por supuesto, Ramírez Díaz de Espada, siempre nos envía nuestro Concha y Toro. Vamos a estar probando otras uvas la semana que viene ya. Qué suerte. Para variar, pero Para cambiar un poco. sí, para variar un Pues poco. está buenísimo este. Sí, los bocaditos, por supuesto, don Julián, como siempre, acá sobre Bruno Bullari. Pueden pedir ahí de lunes a lunes hasta las 10 de la noche. Y también nuestros platos, copas son todo de Casa Mingo.
Bueno, está con nosotros Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda, candidata al Senado. ¿Qué tal, Lea? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿cómo estás, Jorge, Pipo? Un gusto estar por acá. Hace rato que no les veía. Ya. No me invitan más. Le invitamos, estuviste con chikungunya. Con chikungunya estuve, sí, no, pero ya estoy mejor. Estaba viendo, haciendo seguimiento, el recorrido que necesariamente uno en campaña tiene que hacer, ¿verdad? Por distintos puntos. Antes de entrar al tema económico, que es tu fuerte, Lea, me decía un amigo, ustedes crean un nosotros los medios, los periodistas, crean un microclima, me dicen. En el interior la gente está en otra. ¿Por qué en otra? Y están en el día a día, que tiene que ver con el problema de subsistencia, más bien, ¿verdad? Más allá de las peleas políticas, de los enfrentamientos, etcétera, etcétera, sino una cuestión de subsistencia. Y decía un analista político, no paraguayo, que el paraguayo mira más quién tiene la capacidad de solucionar su problema. No mira mucho quizás la ideología, que estábamos hablando recién en todo caso con Payo, dice, mira más quién tiene la capacidad de poder solucionar su problema. Porque el problema inmediato está en el bolsillo, obviamente. Si vos no tenés resuelto el problema de plata, no te va a importar otras cuestiones, ¿verdad? Vos tenés que priorizar el bolsillo. Y eso se traduce en la comida para tu casa, para tus hijos, la ropa para el colegio, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, en ese recorrido que vos haces, ¿tenés esa percepción de que la gente está concentrada en la cuestión económica de cómo llegar al fin de mes, supongo? Yo creo que principalmente es así. O sea, esto no significa que en el interior no se viva, no se sienta la política. Se vive también, pero al mismo tiempo, en general, ya sea en el interior o en la capital o donde sea, en general el paraguayo está muy preocupado al respecto de la situación actual, la situación económica, podemos hablar incluso de la situación social, el tema de la seguridad. Esas son las cuestiones que le preocupan a los paraguayos y a las paraguayas. Donde sea que te vayas, la gente está preocupada al respecto de eso. Y creo que hay hoy un tema del cual no hablamos lo suficiente, que es, por ejemplo, el tema del microtráfico, que realmente entró fuertemente. No solamente en Asunción Central, sino en Alto Paraná se habla mucho de esto, Itapúa, o sea, distintos lugares del país, donde lastimosamente se empieza a generar un vínculo entre ese microtráfico, la inseguridad, los jóvenes que no encuentran oportunidades, digamos, laborales y entran en ese régimen, ¿verdad?, de empezar a trabajar en ese ámbito y finalmente terminan cometiendo crímenes, ¿verdad? Esa situación también la están viviendo muchos paraguayos, mucha gente nos habla respecto de eso y también está causando mucha zozobra a nivel de las familias, ¿verdad? Entonces creo que hay los temas económicos, los temas de seguridad y la mezcla de estos dos temas son la principal preocupación de todos los paraguayos. ¿Cómo que quedó no es por culpar a la pandemia, pero todos los gobernantes pues le culpan a los que están ahora en el gobierno, la pandemia, esto, la crisis, la pandemia. Y veo, por ejemplo, en Argentina, en Rosario solamente hay un muerto por día por caso de narcotráfico en este año, o 55 muertos en 55 días, del año. Y está llegando acá. Ayer tuvimos sicariato acá en España, en Villantuta, está llegando a todos lados. Te puede tocar porque vos mañana pasás por ahí, te fuiste al súper, te liga un balazo arriba. Y eso es todo resultado, como decir, microtráfico y la cuestión económica. O sea, exactamente. El deterioro económico hace que la única salida sea el narcotráfico, el microtráfico, el consumo inclusive, para cubrir esa falta de trabajo, de oportunidades. Claro, ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se combate eso rápido? ¿Cómo se encuentran resultados rápidos? Y la forma de combatir eso rápido es una conducción económica que esté a cargo de gente que entiende la materia, ¿verdad? Yo creo que el principal factor, siempre hablamos de la confianza. Apenas vos empezás a ver que hay gente que realmente con claridad está dirigiendo, digamos, a la economía, las instituciones hacen su trabajo y vos generás un ambiente de confianza, el sector privado empieza a invertir, etcétera. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un desafío muy importante porque hay mucha gente, hoy por ejemplo, imagínate que en el mercado laboral, la gente que ya está trabajando hoy, más del 50% tiene menos de sexto grado. Esa es nuestra fuerza laboral. Entonces, cuando hablamos de empleo, no es solamente que vengan las inversiones y boom, se genera empleo y todos podemos aprovechar ese empleo. Para que yo pueda aprovechar ese empleo, yo tengo que tener las habilidades que requiere el mercado.
Entonces también hay un espacio para el Estado para ayudar a hacer de puente, cerrar esa brecha entre lo que es la oferta y la demanda laboral. Porque de repente, por ejemplo, imagínense una inversión tan importante como la Paracel, que está en Concepción. Va a generar un montón de empleo eventualmente, pero si nosotros nos preparamos, no es que cualquiera nomás puede ir a asumir esos trabajos que se van a generar, sino le preparamos a la fuerza laboral, como se hizo en otras experiencias positivas anteriores que tuvimos, entonces esos empleos van a ir ¿para quién? Algunos paraguayos van a poder ser empleados ahí y de repente van a tener que llamar a los brasileños o a los argentinos para que vengan a llenar esos espacios donde nosotros de repente no tenemos esa mano de obra capacitada en esos ámbitos específicos. Hoy todavía estamos a tiempo para hacer que esa brecha se vaya cerrando, vayamos capacitando a las personas y en los próximos años podamos llenar esos empleos con mano de obra paraguaya, que nosotros entrenamos justamente pensando en las necesidades que se van a ir abriendo en los próximos años. Pero yo creo que hay ahí, o sea, tenemos que olvidarnos de que es simplemente inversiones. Sí, eso genera empleo, pero tenemos que poder aprovechar también esos empleos y hacer que los empleos de calidad queden en manos también de nuestros compatriotas, ¿verdad? Hemos hablado ya varias veces de esto y escuchaba el discurso ayer o antes de ayer del candidato de la Concertación decir, me están criticando por mis propuestas. Y enumero las propuestas, lo de la electricidad, lo de la ley Zavala, lo de la merienda y otras cuestiones, ¿verdad? La merienda escolar. Y nosotros decíamos el otro día, Lea, cuando tuvimos un breve contacto, y ustedes principalmente, hay una responsabilidad moral de ustedes salir y decir, espera un poco, esto ya no se puede cumplir. Esta es una estafa. Esa propuesta no tiene otra pretensión más allá de pellizcar votos o de conquistar, seducirle al electorado para que eventualmente lo puedan votar el 30 de abril. Y después en la práctica sabemos que eso no hay manera de que se concrete. No es practicable. No hay forma de que se concrete. Sí. Entonces hay cuestiones como, por ejemplo, no sé, lo de la ley Zavala. Hablaba el otro día, yo decía, una de las pocas leyes que dio resultado de manera al día siguiente funcionó. Se redujo las invasiones. Por supuesto tenemos la brecha del problema de los campesinos sin tierra. Entonces, ¿por qué matar algo que funciona? En todo caso, dejar lo que funciona y buscar la manera de solucionar lo otro, que es cómo le damos oportunidades a los campesinos para que accedan a tierra. Están pretendiendo solucionar un problema, realmente creando un problema más grande, en vez de atacar a las causas de esa problemática. Yo creo que eso es en general lo que caracteriza las propuestas de Efraín. El tema, por ejemplo, de bajar el precio de la electricidad, absolutamente no es practicable. Una empresa como la ANDE, que hoy necesita inversión y que está realmente con muchas dificultades financieras, lo último que realmente se va a poder hacer es bajar la recaudación de esta empresa, ¿verdad? Y si lo hacen, esto va a ser insostenible en un año y van a llevar a esa empresa a la bancarrota, básicamente. Por otro lado, y sabemos que el 70% de los costos son costos administrativos, costos operativos, y solamente el 30% es lo que está vinculado al pago del costo de la electricidad a la Itaipú. Entonces, realmente no hay un espacio ahí para reducir esa tarifa. Es lo mismo cuando hablaban del tema del alimento escolar. Eso es aún más peligroso todavía, ¿verdad? Porque estamos hablando de programas sociales. Yo decía, los programas sociales no se reemplazan así nomás con dinero. Cada programa social, y en este tema yo soy una experta porque trabajé en este ámbito por muchísimos años en el Banco Mundial, cada programa social tiene detrás un diseño y ese diseño se hace en base a la problemática particular. Y ese diseño hace que los incentivos que vos generás a través de esos programas, si es por ejemplo una transferencia condicionada, ¿cuál es el objetivo ahí? El objetivo es entregar ese dinero a la madre porque sabemos que la madre es la que tiene más probabilidad en comparación al padre de comprar alimentos para sus hijos, por eso se le entrega a la madre y no al padre. Segundo, condicionado, ¿por qué? Porque ahí te aseguras de que ese niño va a la escuela, tiene su libreta de vacunación completa, entonces a través de esas condicionalidades vos finalmente transferís ese dinero que la madre utiliza en general para comprar alimentos. Entonces es ahí que se diseña eso para
generar esos incentivos para que la madre mande al chico a la escuela y le lleve a sus chequeos médicos. Lo mismo pasa con la alimentación escolar. Vos no podés reemplazar simplemente con dinero, porque el objetivo de ese programa, uno, es cumplir con lo que el mandato de la Constitución Nacional, que nos dice que el Estado tiene que resguardar al niño del abandono y de la desnutrición. Y como un siguiente artículo, creo que es el 75, nos habla de que tienen que proveer el complemento nutricional, y eso no es dinero, es un complemento nutricional, y tiene que proveer al niño de los útiles escolares para que este niño pueda asistir a la escuela, especialmente los niños de escasos recursos en particular. Entonces, reemplazar eso con dinero absolutamente no tiene sentido. No hay forma de asegurar de que ese dinero va a llegar en forma de alimento a ese chico. No hay forma de asegurar de que la madre, esa familia sigue teniendo ese incentivo para enviar al chico a la escuela, porque la merienda escolar, en el formato que haya venido, generó un incentivo para matricular a los niños, para que los niños asistan a la escuela y para disminuir la deserción escolar. Entonces, ese diseño específico de ese programa tiene objetivos bien específicos que no se reemplazan con un efectivo. Me extraña mucho que su, ¿cómo se llama? Soledad, que es su dupla, no diga nada al respecto. No puede ser. Esto es realmente, está mal hacer este tipo de propuestas. ¿Por qué Soledad tiene que decir algo? Porque ella conoce el tema social. Yo no sé si ella conoce o no conoce, pero me imagino que una persona que estudió en Oxford, un año creo que se fue a Oxford, aparentemente no fue suficiente, pero realmente si vos tenés ese nivel de educación, tenés que tener un mínimo de entendimiento del diseño de políticas públicas. Entonces no puede ser, yo no puedo creer, me cuesta creer que no se dé cuenta de la diferencia. Y si bien podemos hablar al respecto de que hay algunos desafíos en los que tenemos que trabajar, por ejemplo, el hecho de que hay personas inescrupulosas que quieren lucrar con esta prestación social, eso sí podemos solucionar, pero eso no significa que el programa haya sido un fracaso, muy por el contrario, la evidencia muestra que fue un programa exitoso y sí hay que ajustar los cabos para hacer que esas personas inescrupulosas dejen de aprovecharse de esta prestación, ¿verdad? El tema justamente, eso viene del tema que se habló toda la semana pasada, del tema de los subsidios, lo dijo Santiago Peña en un acto, se quiso tergiversar, después al final se terminó, hasta en la Argentina le dio más la razón que acá y quedó eso se diluyó, pero quedó claro el tema del rechazo absoluto al tema de los subsidios indeterminados en tiempo, indeterminados en gente, a todo el mundo por cualquier pavada, por toda cosa, y crear digamos, un 50% de la población argentina que cobra algún subsidio, una locura, ¿verdad? Con todo lo que conlleva. Y eso es lo que ustedes en la plataforma de gobierno, que yo creo que vos trabajás con esa parte económica con Santiago de cerca hace muchos años, es lo que ustedes dicen, o sea, trabajo, pero también los planes sociales tienen que tener un fin, y un inicio y un fin, y tiene un plazo. Y un momento de graduación, sí, ¿verdad? Porque ahí justamente, por eso hablamos del diseño. El diseño debe ser tal que genere los incentivos adecuados. Nadie está diciendo que vamos a eliminar los programas sociales, tiene que existir una red de protección. Sin embargo, tienen que estar diseñados adecuadamente como para que eventualmente la persona tenga el interés de graduarse de esos programas y tenga las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Estas son cuestiones complejas, la pobreza es una cuestión compleja, la desnutrición es una cuestión compleja. Entonces, no es solamente con estos programas que solucionas eso, pero con varias herramientas finalmente esa persona va a poder graduarse y acceder al programa social más valioso, que es el empleo. Y todos sabemos eso, cualquier persona que haya estudiado la evolución de los indicadores sociales de Paraguay y de cualquier otro país en América Latina sabe que el instrumento principal para sacar a las familias de la pobreza y para darles una vida digna ha sido el ingreso a través del empleo. No hay otra. Entonces, por eso es que el foco antes de la pandemia y post pandemia, más aún con todo el nivel de desempleo que tenemos, debe ser en generar las condiciones para que se generen los empleos y el tema de la empleabilidad, ¿verdad? De que las personas puedan realmente aprovechar los empleos que genera la economía. Siguiendo un poco con ese tema que vos mencionaste, para poner en contexto y que yo decía y hablábamos con Pipo, el tema de los subsidios. Está demostrado cómo hay subsidios que se pueden llegar a justificar en situaciones determinadas y en momentos determinados, ¿verdad? Así mismo. Pero el subsidio
permanente. Ahí tenés el ejemplo de Venezuela. Mata la dignidad del hombre. ¿Por qué? O de la mujer. ¿Por qué? Porque ya no trabaja. Y si no trabajas no tenés dignidad porque estás... Me decía a mí un venezolano cuando a mí me tocó en el 2013 hacer la cobertura de las elecciones, me fui a Caracas, 10 años después, una ciudad destruida. Antes era, no sé, una ciudad, jardín, decía yo, la gente cuidaba, había flores, hermosa ciudad. ¿Qué pasó? Y me decía un colega periodista, vive en el subsidio la gente. Y ya no hay motivación, en el detalle te digo, ya ni siquiera tiene motivación de poner una ornamentación en el balcón de su casa. ¿Por qué? Pues mataron la dignidad de las personas. Entonces cuando aparece Peña, el candidato presidencial, dice, nosotros no queremos ser como la Argentina. Y yo tengo familia en la Argentina que se fue por una situación económica acá, están primos argentinos, tengo como 10 primos que viven allá. Y ellos no quieren saber absolutamente nada de ese grupo de gente que hoy vive colgado del Estado. Sí. Me dicen, nosotros nos pasamos laburando, uno trabaja en la portería, el otro trabaja en cosas que los paraguayos hacen en la Argentina, ¿verdad? Entonces yo creo que el mensaje fue bastante claro, en el sentido de que el subsidio no sirve más para otra cosa que, así como lo están dando en la Argentina, por ejemplo, para mantener lealtades políticas. Y por el otro lado, dividís el país en dos y matás la dignidad de la persona. O sea, por donde lo miren no podemos estar nunca de acuerdo con eso. Yo creo que hay algo que es bastante claro, ¿verdad? Se quiso tergiversar y gastaron, yo estuve escuchando algunas de las discusiones. Uno, por un lado, se quiso criticar a Santiago lo que dijo, ¿verdad? Creo que la gran mayoría de todos nosotros estamos de acuerdo con lo que dijo. Es una realidad. Argentina, de ser la 7ª economía del mundo en 1920 más o menos, en este momento es una de las peores economías, la 80 y algo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese país que le llevó de esa cúspide a estar donde están hoy? Y es cierto, esto no estamos criticando. Argentina tiene premios Nobel, tiene gente, unas universidades espectaculares, tal vez un sistema de salud envidiable, muchos ámbitos donde podemos decir, hay cosas que funcionan en Argentina, pero hay cosas que realmente están mal, ¿verdad? Es un país que está en la quiebra prácticamente en términos económicos. Finalmente está sostenido por fondos, está sostenido por impresión de billetes y está realmente en una situación donde el 50% de la población no trabaja. Es decir, se han generado, otra vez hablando de incentivos incorrectos. Y yo estoy de acuerdo contigo, eso roba la dignidad de las personas. Y hoy se habla en Argentina, fuera de Argentina, de esta es que es una realidad. Y nosotros no queremos eso para Paraguay. La gran mayoría de los paraguayos no quiere eso para Paraguay. Y por otro lado se criticaba también al Partido Colorado de que el partido supuestamente está en contra de los subsidios y no sé qué. No, el Partido Colorado no está en contra de los subsidios. Estamos en contra de los excesos, estamos en contra del abuso, el mal diseño tal vez de esas políticas que nos llevan a una situación en la cual se encuentra hoy Argentina, que nos podrían llegar a llevar, o Venezuela, peor aún. Pero hay subsidios y subsidios. Cuando hablamos de las transferencias condicionadas, esos son pequeños subsidios y son condicionadas y, como expliqué anteriormente, tienen un diseño específico y tienen un propósito, ¿verdad? Está resguardada la cuestión ahí, está controlada. Cuando se hablaba del subsidio, me acuerdo cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, se hablaba de un subsidio a los campesinos para condonar las deudas y no sé qué. Ahí sí ya nos atajábamos todo porque decías, ¿dónde termina esto? Es un barril sin fondo y no es claro quién es el beneficiario final de este subsidio y si es siquiera legal ese procedimiento. Y había un montón de otras cuestiones que habían que considerar en ese caso. Entonces, tenemos que decir, hay subsidios y hay diseños correctos que generan los incentivos correctos y hay otros que no. Entonces hay que ser bien claros y objetivos en estas cuestiones económicas y no confundir a las personas. No confundir y no generar expectativas falsas como hoy se están haciendo con estas propuestas altamente populistas, ¿verdad? Que finalmente lo que buscan es juntar algún voto. El otro tema era casi nos desmayamos todos y después finalmente Efraín terminó eliminando ese tuit donde él hablaba de remover el ingreso, los exámenes de ingreso para las universidades. Entonces, en ese sentido, creo que son realmente propuestas preocupantes que pueden llegar a destruir mucho de lo que hemos construido en este país. Cuando
Justamente cuando hablabas de eso ahí, del empleo de la gente y lo que significa eso. Y se habla de eso que vos decís, ¿verdad? El tema de los salarios a la gente. El salario hoy de la gente de 2,5 millones guaraníes, sí, perfecto para un chico que comienza a trabajar. Pero cuando no tienen esa formación y no pueden ir evolucionando. Acá tenemos un montón de trabajos que son, y lo voy a decir, son trabajos de servicios donde tiene una función y puede comenzar con 2,5 millones y va a seguir así 25 años y no va a crecer esa persona. Va a seguir siendo, perdón que lo diga, cajera de supermercado y va a seguir en la cajera de supermercado hasta que se jubile en IPS con el sueldo mínimo dentro de 25 años. ¿Cómo conseguimos que, como decís, JN, evolucione esa persona que ya está trabajando, ya está en la fuerza laboral, que tiene 30 años y que dice, pues, le voy a mandar a la facultad ahora, le voy a entrenar? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace que esa persona pueda dar el paso hacia adelante? Súper importante lo que mencionás, y es así mismo. Y yo te puedo decirte, es cierto, es difícil cuando vos empezás como cajera y después de 25 años, y no hay nada malo con ser cajera. Yo también era cajera, sí. También fui limpiadora, también muchas cosas hice, pero después tuve la oportunidad de avanzar profesionalmente, ¿verdad? Con educación y con oportunidades. De eso se trata, ¿verdad? Entonces uno se capacita para lo que necesita el mercado laboral. Por eso yo hablaba de cerrar esa brecha, pero por otro lado también hablaba de tener las calificaciones correctas, las habilidades correctas para los empleos que se generan. Ese también es un desafío. Hoy nosotros estamos produciendo, nuestro sistema educativo está produciendo, no hablemos de la educación primaria y secundaria, hablemos de la terciaria. Muchos jóvenes después de haber estudiado 5 años se sacrificaron, difíciles, sacrificaste ingresos también para estar ahí 5 años, y finalmente salís y no encontrás empleo. Si tenés suerte, si tenés mucha suerte, vas a encontrar un empleo que te pague salario mínimo, pero realmente vas a ser suertudo. La gran mayoría de los jóvenes no encuentra un empleo por diversos motivos. Y muchas veces tenemos un montón de abogados, un montón de contadores, un montón de administradores que dicen, ¿para qué estudié 5 años? Y la realidad es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo de hacer ese matching entre la oferta y la demanda. Nosotros tenemos que saber qué es lo que necesita el mercado laboral. De repente ya no son 5 años de estudiar leyes o estudiar para ser un contador o de estudiar para ser un administrador necesariamente. De repente el mercado laboral requiere de otras habilidades. Por eso tenemos que hablar también de reivindicar lo que son las tecnicaturas, preparar a los jóvenes para esos espacios donde efectivamente van a encontrar empleos. Otra vez tengo que revertir a este tema de la Paracel, por ejemplo, donde se va a necesitar mucha mano de obra técnica calificada de alto nivel. Y algunos, yo me senté a hablar con personas de la Paracel y ellos justamente mencionaban de que saben perfectamente bien qué tipo de mano de obra van a necesitar. Y hoy quieren ellos conversar con el Estado para poder empezar a planear como se hizo en su momento. Creo que fue con el frigorífico que está en Belém, no sé si es Minerva, creo que se llama, pero en ese entonces recuerdo que fue durante la época del presidente Cartes que justamente se hizo un trabajo público-privado de alguna manera donde el Estado a través de la SINAFOCAL, la SNPP, empezaban a preparar a esas personas, ¿verdad? Esas personas que iban a ser empleadas en esa empresa privada. Eso es lo que también tiene que hacer el Estado. Para eso están estas instituciones públicas, justamente para generar esa conexión donde hoy hay una desconexión. Y muy importante, algo que no tenemos todavía y que deberíamos de tener, es realmente un censo, un conocimiento, no un censo como el último que tuvimos, sino un censo del mercado laboral. ¿Qué van a necesitar en el sector privado este año, el año que viene, el siguiente año? Ellos tienen planeado, ellos no se van a ciegas, especialmente los grandes inversores saben exactamente bien qué van a necesitar. Entonces, de la mano de eso tiene que venir también la preparación, la oferta de cursos de preparación, ya sean cursos, diplomados, tecnicaturas, lo que sea que se vaya a necesitar para que la gente se prepare para poder acceder a esos empleos. Lo otro que quería, para ir redondeando, Lea, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con la economía, no con tu condición de mujer, digo, pues ya tenés la piel curtida con el tema político, ahora que estás en la militancia política, digo, ¿verdad? Porque estaba viendo el otro día en las redes, cuando asumís una posición determinada, decís, no estoy de acuerdo con este planteamiento populista por el motivo,
ya parece una serie de descalificaciones, inclusive una senadora, decir más y refiriéndose a vos, así en unos términos que ni quiero repetir, ¿verdad? A lo mejor Pipo repite, pues yo... No, Yo la verdad que ni vi, claro, así que no me enteré. Llegamos a esos niveles, digo, desde la descalificación por el solo hecho de que no estamos en la misma o no estás en el mismo equipo político y desmeritando total y absolutamente todo. Y decía un amigo que 20 años se metió en la política, que era empresario, y dice, bueno, en la política nadie te espera con los brazos abiertos, ¿verdad? Te espera con los puños cerrados, es cierto, pero lastimosamente eso no construye, ¿verdad? Cuando lo ideal era discutir esos modelos que uno puede, y ahí se construye, ¿verdad? Yo siempre digo, en nuestro país hoy necesitamos construir, no destruir lo que ya está, ¿verdad? Tantas cosas tenemos por hacer, pero esa política del enfrentamiento, del odio. Acá está lo que pasó hablábamos al inicio, yo preguntaba lo del microtráfico acá ya, y veo pronunciamientos de sectores políticos de la oposición, y ese mismo sector de la oposición es el que le salvó a Arnaldo Yucio, que manejó la Senat y que manejó el Ministerio del Interior, y en vez de estar concentrado en definir políticas internas de seguridad, estaba concentrado en buscar cosas contra el enemigo político. O hacer negocio con los narcos. O hacer negocio con los narcos, ¿verdad? El mismo equipo político del cual salían Yucio y sus asociados que liberaron los puertos, justamente los controles portuarios, que permitieron que todo esto sea mucho más permeable. No sabemos ni qué está pasando hoy. Como nunca antes nos hemos convertido en un exportador de drogas. Esto no era así antes. No era esa la realidad de Paraguay. En los últimos años hemos tenido las mayores incautaciones de la pesada, no solamente marihuana, sino cocaína, que sale de Paraguay y llega a puertos internacionales europeos. Sí, se capturó el 10%. Exactamente, y esto no fue incautado porque los paraguayos, las instituciones paraguayas funcionaron. No, fue incautado porque las instituciones europeas funcionaron. Claro. ¿Verdad? O sea, no es un logro, lastimosamente, de nuestras instituciones, sino que una vergüenza nacional lo que está pasando. Como nunca antes estamos en el foco de esta cuestión. Y quienes están al frente ahí son los mismos que hoy militan, no precisamente en tu partido. Yo de otro partido, yo no soy colorado, ¿verdad? Pero están en el otro lado, ¿verdad? Totalmente. Los mismos, los cuatro, los cinco jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Que son todos seguidores, creo que de la senadora Masi, que están ahora con la concertación. Y son así mismos, son del mismo grupo. Yo no sé con qué cara hacen este tipo de acusaciones. Ahora, esto que mencionabas yo creo que es parte de la fauna política en este momento en nuestro país. Y después cuando miras en otros países se da la misma situación. Muchas veces hay ese ataque. Yo no tengo necesariamente miedo a eso. Es más, yo trato de ignorar realmente ese tipo de... Cuando alguna persona sale con una acusación así muy loca, a mí eso me resbala. Ahora, sí me parece importante confrontar opiniones, me parece bueno. Eso es lo ideal. Yo creo que tenemos que confrontar. Si es que estamos en desacuerdo, presentar tu argumento. Yo o si están en condiciones, están en confrontar. Muchas veces no están en condiciones. Exactamente. Lastimosamente, como muchas veces no se está en condiciones, se termina en esa discusión que es mucho más mediática, mucho más simpática para el auditorio en general, de empezar a insultar a las personas. Pero creo que tenemos que procurar mantener estas discusiones y argumentos y eventualmente por lo menos sentar nuestras posiciones, ¿verdad? A mí sí me preocupa cuando ciertas personas de las cuales de repente los jóvenes tienen cierta expectativa respecto a los políticos. A mí me molestaría mucho si Santiago Peña, por ejemplo, se queda callado al respecto de ciertos temas fundamentales donde él tiene que sentar una posición, más todavía si él está aspirando a ser presidente de la República. Entonces yo lo admiro porque en cada instancia él realmente ha sentado postura al respecto. Ese tipo de cosas sí. La tibieza, por ejemplo, está mal. Me parece perfecto el confrontamiento y ojalá que esté sustentado con argumentos reales y no solo insultos, ¿verdad? Lea Jiménez, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. ¿El número es lista 1, opción? 27. 27. Acuérdate eso, está en campaña. 27. Sí. Importante ese número. Bueno, anotamos entonces. Anotamos. Bueno, gracias, Lea. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa a la vuelta, hablamos tema Itaipú, tema Ande, con técnicos de esa institución. Pipo, antes. Hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para hacer lo que necesitamos.
Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso, el Banco Baza te ofrece préstamos personales, puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día. Así es rápido y fácil. Contacta al 618-7070 o ingresa a bancobaza.com.py y solicita ya tu préstamo personal. Banco Baza, cuando quieras estamos. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más, llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Parece locutor deportivo. Claro. Tercer tema, en Cara Cruz, 21 y 34, 24 grados la temperatura en Asunción. Está Félix Sosa, presidente de la ANDE vía Zoom, con nosotros. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, al ingeniero Víctor Romero, al ingeniero Fabián Cáceres, creo que van a estar presentes. Sí. Es un placer estar con ustedes y también mi saludo a los televidentes. Presidente, a ver, antes de arrancar, ¿qué es esto hoy? Dice, supongo yo que esto se concretó domingo 26 de febrero a las 13:30 horas. Entra en operación una de las líneas de transmisión de 500 kV que interconectará a la subestación Margen Derecha Itaipú y la nueva subestación Iguazú. ¿Esto qué es? Bueno, Jorge, es de público conocimiento que nosotros estamos ejecutando en este momento la subestación de Iguazú en 500 kV con una línea de transmisión doble terna desde la Itaipú Margen Derecha hasta la futura subestación de Iguazú. Y justamente una de las líneas, que son dos líneas que se va a interconectar con Itaipú y la futura subestación de Iguazú, una de las líneas de 500 kV entró en operación hoy, es decir, se energizó, se probó y realmente la línea ya está en condiciones para que en breve pueda tomar carga en la subestación de Iguazú. Tenemos que recordar que con la entrada en operación de esta subestación, por primera vez en la historia vamos a poder retirar el 100% de la potencia que nos corresponde en la Itaipú binacional y de esa manera usar nuestra energía para el desarrollo. Ingeniero Cáceres, Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE, ¿cómo está? Bien, buenas noches Pipo, buenas noches Jorge, buenas noches Félix, Víctor Romero que después entra, muy buenas noches a todos. Ingeniero, el tema de la tarifa famosa, llegamos ahora, se paga la última cuotita del préstamo de Itaipú, se reduce, obviamente el costo de generación se reduce un porcentaje y se fantasea mucho sobre eso, o sea, como que primero hay dos historias, dos paradigmas, dos sofismas ahí que sale. Uno, que tenemos energía para 500 años y sobra toda la energía, y eso es una realidad que en 10 años vamos a estar usando toda la energía que tenemos en las dos hidroeléctricas y nos va a faltar. Y por otro lado, el tema de la tarifa de Itaipú, o sea, si baja la tarifa de Itaipú, entonces vamos a poder regalar la energía a la gente en Paraguay. Y hay una explicación de cómo está compuesta la tarifa de la ANDE. Así mismo, la ANDE es una comercializadora. Entonces, parte de sus costos es compra de energía. Después tiene otros costos, recursos humanos, inversiones, pago del servicio de la deuda, impuestos. Y todo eso hace de que una parte que no llega ni siquiera al 45% es compra de energía. Si vos le regalás energía a la ANDE lo máximo que puede reducir es 45%. Hoy en día Brasil unilateralmente estipula una tarifa que es 38.9, vamos a decirle 40% menos para su mercado. Si eso lo trasladamos a la ANDE, y te voy a hacer otro cálculo más sencillo, ahí está el ingeniero Félix Sosa que maneja muy bien estos datos. La ANDE tiene un presupuesto para este año de 1.550 millones de dólares. Esa reducción de la tarifa, si se la aplica a la ANDE, representaría en torno, para redondear, 200 millones de dólares. Si eso vos colocás cuánto representa, y no representa ni siquiera el 14%. O sea, máximo 14%. Estuve escuchando que 90% iban a reducir la tarifa. Inclusive 90% son más de 1.200 millones de dólares. Casi 1.300 millones de dólares. 200 millones es lo que tenés. ¿Y dónde no te calza? Te faltan 900. Supongamos que, bueno,
Vamos a hacer uso de los beneficios que el Estado paraguayo recibe de Itaipú. Ahí tenés royalties, que son 200 millones del año pasado. Eso va destinado totalmente al Ministerio de Hacienda, que reparte para las gobernaciones. Después tenés cesión, que fue 180 aproximadamente, eso va para el FONACYT, de educación, una serie de gastos. Ahí tenés 380 millones de dólares. Te faltan más 800. Y 800 querés calzar como gastos sociales, quiere decir que 1.600 millones tienen que volver a colocar la tarifa, quiere decir que la tarifa tiene que volver a la tarifa del 2021 y Brasil no te va a aceptar. Además que esos beneficios, como el fondo social, eso no está estipulado en el tratado y eso tiene que haber un acuerdo. Imagínense que desde este momento se viene peleando para tratar de conseguir obtener mayores recursos y no se ha obtenido. Quiere decir que realmente no hay forma de reducir a 90% la tarifa de la ANDE, tal cual como un candidato manifestó el otro día. Víctor Romero, expresidente de la ANDE. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge Pipó. Buenas noches a Félix Sosa y a Fabián Cáceres. Un gusto estar con usted y un saludo también a la teleaudiencia. Ahora el 28 va a ser un día histórico, me decían hoy también, por lo que va a pasar con Itaipú, el tema del pago de la última cuota de la deuda. Y a partir de allí hay que de hacer referencias numéricas y de lo que implica eso. ¿Cómo estamos para hacer proyecciones en ese sentido, ingeniero? Sí, realmente un día histórico en el sentido que se termina de pagar una deuda con la cual se construyó la represa. Ambos países pasan, de hecho son propietarios de una empresa binacional con un activo calculado en más de 60.000 millones de dólares. Y bueno, realmente es un impacto muy importante para ambos países propietarios de esta binacional. Al ingeniero Sosa. Félix Sosa, ¿verdad? Ingeniero, la ANDE hoy así como está, la tarifa de la ANDE tampoco le alcanza para lo que necesita la ANDE hoy para mantener la calidad de la línea de transmisión, mejorar, renovar, ampliar. Nosotros le vivimos pidiendo a la ANDE, ¿por qué no hacen los cables subterráneos? Cuesta una fortuna. ¿De dónde va a salir la plata si encima vamos a regalar la energía? Así mismo, Evipo, para contextualizar un poco, hasta el año 2008, las inversiones en el sistema eléctrico paraguayo no llegaban a 50 millones de dólares en forma anual y la necesidad ya era 4 veces más. Posteriormente, a partir del año 2009, comenzaron a mejorar las inversiones, pero ¿en base a qué? En base a préstamos con bancos multilaterales y bonos. Hoy en día eso están venciendo y eso se tiene que pagar. Y las inversiones que se están realizando, principalmente del gobierno pasado, que llega a 1.071 millones de dólares, con este gobierno estamos pasando los 1.250 millones de dólares, y para tener el servicio adecuado y para poder usar nuestra energía y tener la calidad que necesitan los industriales, tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura eléctrica. Esperemos que el próximo gobierno llegue a 1.500 millones de dólares de inversión. Entonces, para eso se necesita de ingreso. Y la tarifa actual es una tarifa política, es una tarifa insuficiente para poder tener todos los recursos necesarios para seguir invirtiendo y pagar el compromiso de deuda que justamente está comenzando a vencer. Y por otro lado, es muy importante también aclarar de que la ANDE es una empresa como cualquier otra empresa privada que necesita de sus ingresos para poder sostener en el tiempo. Caso contrario, alguien tiene que pagar. Es decir, nosotros no podemos, como técnicos, tenemos la obligación de decir la verdad. Para tener una idea, la tarifa de energía eléctrica de Paraguay es la más competitiva de la región. Más de 500, es la más baja. Más de 582.000 clientes residenciales llegan a pagar hasta 35.000 guaraníes en forma mensual. Es decir, prácticamente
el 33% de la población paraguaya paga solamente 35.000 guaraníes por consumo de energía eléctrica en forma mensual. Lógicamente, con esta tarifa es insostenible para poder tener todos los recursos. De hecho, de estos 582.000 clientes, 260.000 reciben el beneficio de la tarifa social. Ya está la tarifa social, que tiene un descuento de hasta 75% en sus facturas por consumo de energía eléctrica. Entonces, pensar en una reducción del 90% es insostenible, es imposible que se aplique si es que queremos realmente una empresa paraguaya que se pueda mantener en el tiempo y tener el servicio que todos nos merecemos. ¿Qué nos sirve tener grandes generaciones en las centrales hidroeléctricas y no podemos utilizar porque no tenemos la infraestructura eléctrica para poder retirar y distribuir a nivel nacional? Acá el ingeniero Cáceres, esto que dice Félix Sosa, dice, tenemos la obligación. Yo le decía a Lea Jiménez recién también, hay una obligación moral por parte de ustedes. Porque no por una cuestión de posicionamientos políticos, porque cada uno puede tener sus preferencias políticas, normal, cada uno puede tener. Pero es una cuestión de honestidad intelectual. Porque de lo contrario, yo me puedo entusiasmar. A mí ustedes me dicen, va a pagar 90% de energía eléctrica, pues yo me voy a pegar el grito al cielo. ¿A quién no le va a gustar eso? Ahora, es nomás inviable cuando, por ejemplo, te dicen, si dejamos de robar en Itaipú, ahí va a alcanzar. También es una falacia, porque entramos en las generalidades, ¿verdad? Yo no digo que no se robe en Itaipú, ¿verdad? Sería ponerle que sí, ¿verdad? Pero tampoco no descifras la fórmula para que eso ocurra. En todo caso, planteemos propuestas de cómo mejorar los sistemas de control de la binacional con el tema de los gastos socioambientales, donde siempre hay mucha discusión al respecto, pero no en esa cuestión. Así que no es otra cosa que un discurso populista, y eso hay que advertirle a la gente, no por posición política, sino por honestidad intelectual con la gente. Es así mismo, Jorge. Nosotros los técnicos tenemos que hablar con la verdad. El ejercicio ético de la profesión es una obligación nuestra. La ANDE es la empresa más grande, empresa pública más grande de nuestro país. El año pasado la ANDE aportó 91 millones de dólares a Hacienda entre impuestos a la renta, IVA, impuestos aduaneros. Si vos sumás todo lo que aportó, INC, ESAP, Petropar, Copaco, no llega ni a la mitad de lo que aportó la ANDE. Por otro lado, la ANDE para mí es la empresa más importante, porque atiende uno de los servicios básicos y fundamentales. Y a la ANDE hay que cuidarla. Para mí la ANDE es la empresa, la joya de las empresas públicas, y hay que cuidarla. Entonces hay que ser muy responsable. En ese sentido, yo opino de que en vez de sacarle recursos, hay que buscar la forma de darles recursos. Ahí, como manifestó el ingeniero Félix Sosa, la ANDE necesita muchísimos recursos para mejorar su sistema eléctrico. El sistema eléctrico todavía está lejos de lo que nos merecemos. Por supuesto, tenemos mucha generación que no se condice con las instalaciones. Eso también tiene una explicación. Pero en vez de buscar explicaciones justificativas, yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es buscar recursos, darle a la ANDE, dejar de sacarles recursos. Imagínate, Hacienda le saca más de 20 millones de dólares al año por aporte intergubernamental, 300 millones de dólares del año 1999. Los fondos sociales que estaba hablando ahí el ingeniero Félix Sosa, que creo que alcanza casi 9 millones de dólares al año. Hasta el año 2019 se descontaba del IVA. Se cambió la ley y ahora la ANDE tiene que aportar esos recursos. El Estado le debe más de 60 millones de dólares. Hay muchas cuestiones que hay que discutir y hay que mirar a la ANDE como una institución importante, trascendental, más todavía para esta negociación que se viene con Itaipú. La ANDE tiene que estar sólida, fuerte. Si nosotros le sacamos recursos, le estamos prácticamente condenando finalmente a la inanición y a su muerte. Ingeniero Romero está ahí para preguntarle a él, ¿verdad? Creo que todos los tres manejan muy bien el tema de la ANDE. Pero por un lado, pues en la política se habla de la soberanía energética, utilizar toda nuestra energía y usar nosotros para generar desarrollo. Y por otro lado, el mismo discurso está en el mismo lado, habla de vamos a regalar la energía eléctrica a la gente. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros, como dice el ingeniero Sosa, capacidad de ofrecerle a un inversionista extranjero, vení poner tu industria electrointensiva acá
si yo no te puedo llevar la energía a la puerta de tu fábrica? O sea, si yo no tengo plata como Andes para decir, no, yo voy a llevar el tendido hasta ahí, voy a poner hasta allá, voy a poner acá. Es una realidad que tenemos que ver, ¿verdad? Como que el discurso no se sostiene un discurso con el otro y viene del mismo lado siempre. Sí, antes de responderte, quiero nomás adherirme a lo que decían los colegas, en el sentido de que la ANDE es una empresa clave para el desarrollo del país. Es inconcebible pensar en el desarrollo del país sin una empresa eléctrica, que en este caso está en manos de la ANDE. Al escuchar una promesa del tipo que escuchamos, evidentemente una promesa electoral y populista, y a mí como técnico lo que me lleva a pensar son tres cosas. O no conoce la realidad de la ANDE, quien está haciendo la propuesta, o conoce la realidad y está mintiendo a la gente para captar algún que otro voto. Como bien decía Jorge, a quien no le gustaría pagar menos en su factura de energía eléctrica, a todos nos gustaría, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que si el precio no cubre lo que nos cuesta ese producto, alguien tiene que pagar esa diferencia. Eso es algo lógico, elemental, ¿verdad? Si vendemos un producto que nos cuesta 100 y decimos que vamos a vender por 60 o por 40 o por 50, alguien tiene que poner los 50 restantes. Y la tercera posibilidad que se me ocurre, que a lo mejor piensan quienes hacen esta propuesta, es la de realmente queremos fundirle a esta empresa y privatizar el sector eléctrico. Esas son las tres opciones que yo veo con relación a esta propuesta. O no conoce la realidad de la ANDE, por eso hace una propuesta de este tipo. O conoce y está mintiendo, o realmente la intención es, digamos, fundirle a la ANDE como para llevar a la privatización. Porque la ANDE está pasando por una situación económico-financiera bastante delicada, eso no se puede negar. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que la industria eléctrica aquí y en cualquier país del mundo es una industria de uso intensivo de capital que requiere constantemente inversiones. Y en nuestro país, lastimosamente, el sistema eléctrico paraguayo tuvo un periodo de 10, un poco más de años que prácticamente la inversión fue nula. Por eso nosotros todavía venimos arrastrando los déficits que tenemos en infraestructura. A eso tenemos que sumarle que nuestro sistema eléctrico es un sistema que tiene más de 60 años y que requiere ir actualizándose. Entonces las necesidades de inversión de nuestro sistema son muchas para que nosotros realmente podamos tener un servicio de calidad y podamos ofrecer un buen servicio y que podamos, ofrecerle a inversionistas que vengan a instalarse grandes industrias, que es lo que creo que el Paraguay debería apuntar con relación al uso, a la energía disponible que hoy en día tenemos todavía, ¿verdad? Tanto en Itaipú como en Yacyretá. El Paraguay debería trabajar en la mejor opción que tiene el Paraguay es la de consumir su propia energía. Lastimosamente no tenemos la demanda suficiente como para consumir toda esa energía que tenemos disponible hoy en día. Qué sano hubiese sido para el debate hablar de eso que dice el ingeniero Romero, ¿verdad? Cómo crear condiciones para la utilización de esa energía que hoy nos corresponde. Por un lado, que tenemos en abundancia, pero también tiene fecha de vencimiento. Supongo yo que acá 10 años, ya lo hemos hablado varias veces con el ingeniero Sosa. Entonces, lo otro es pensar en la generación de nuevas formas de energía. O sea, qué enriquecedor hubiese sido el debate hacia ahí y no cuestiones que al final nos llevan a esto que está diciendo, el quiebre de la ANDE. ¿Por qué no miramos esa capacidad, sobre todo de quienes hoy se presentan como las opciones electorales, ¿verdad? Elevar un poco el debate mirando para el futuro, para adelante, ¿verdad? Mejorar en todo caso las cosas que no funcionan en las instituciones. Por supuesto, la ANDE, yo no sé si es la institución más perfecta, pero trabajemos entonces en ajustarla, pero no en liquidarla, ¿verdad? De eso me parece se trata también, Félix, ¿verdad, ingeniero? Así mismo es, realmente es algo muy delicado, considerando de que
todos sabemos que tenemos que seguir invirtiendo. Todos sabemos que ya tenemos que pensar en la nueva fuente de generación, como decía Jorge. Dentro del plan maestro de la ANDE está previsto que se inicie el proceso de la nueva fuente de generación, lógicamente apostando nuevamente a la energía limpia y renovable. Por eso estamos apostando a las pequeñas centrales hidroeléctricas y también a las centrales fotovoltaicas, es decir, energía solar. Tenemos que comenzar a generar para poder diversificar nuestra matriz de generación y, lógicamente, dependiendo del consumo, si continúa con este nivel de crecimiento vegetativo, lógicamente en el año 2030-2033 nosotros ya estaríamos utilizando el 100% de la potencia que disponemos en la binacional. Es decir, es urgente empezar en las nuevas fuentes de generación y para eso se necesita recursos. Según el plan maestro de la ANDE, que está vigente del año 2021-2030, para transmisión, distribución y comercialización, incluyendo también generación, la necesidad de inversión es de 6.500 millones de dólares, de los cuales está en proceso de ejecución y en proceso de aprobación del Congreso de los préstamos con bancos multilaterales. Tenemos aproximadamente 2.270 millones de dólares. Es decir, todavía necesitamos recursos financieros para poder seguir invirtiendo y de esa manera acompañar el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay y por otro lado también ejecutar las obras rezagadas. Como decía el ingeniero Víctor Romero, son obras pendientes que no pudimos ejecutar debido a la falta de recursos. Entonces, para mí es una brillante oportunidad ahora del pago de la deuda de la Itaipú Binacional para que el recurso proveniente de la Itaipú Binacional por fin se pueda invertir en el sistema eléctrico paraguayo y de esa manera usar nuestra energía para el desarrollo. No podemos pensar del desarrollo usando nuestra energía si es que no tenemos un servicio adecuado, un servicio que todos merecemos en cuanto al suministro de energía eléctrica. Al ingeniero Cáceres, eso es lo que decía el presidente de la ANDE, el tema, a mí me preocupa mucho el tema de acá en 7, 8 años vamos a usar todo con este crecimiento actual vegetativo, vamos a usar toda nuestra energía. Y me preocupa mucho que una solución para aumentar nuestra producción, la energía eléctrica no se produce, anda a comprarme 2 motorcitos más y vamos a poner a generar acá, sino que cuánto tiempo llevó que funcione Itaipú, que funcione Secretá, o cuánto llevaría montar parques eólicos, o cuánto cuesta montar un parque eólico, o dónde montar un parque de energía solar, o sea, hay estudios de eso, me imagino, ¿verdad? Así mismo, la ANDE es una de las instituciones que tiene más estudios actualizados sobre sus planes maestros, sus proyecciones. La ANDE lo tiene bien estudiado, tiene su plan maestro y dentro de ese plan maestro de 6.500 millones de dólares para 10 años desde el 2021, 1.200 aproximadamente está para generación. Esos recursos entiendo que no se disponen aún, son muy importantes. Es el tipo de discusión que deberían de tener los políticos en este momento, de ver cómo vamos a tener, porque dentro de 10 años podemos terminar apagando la luz. A mí me preocupa eso, ¿verdad? Entonces, imagínate que, fíjate vos, de Itaipú, de los recursos que salen de los royalties, de las compensaciones, ni $1 va para la ANDE, ni $1. Hay un recurso que la ANDE recibe por resarcimiento del gasto administrativo y actualización de capital que no llega ni a 44 millones de dólares al año. Si se pudiese negociar, voy a chutar, voy a hacer un chute, una hipótesis. Supongamos que por cesión de energía, que el año pasado recibimos 200 millones de dólares, que en el gobierno de Lugo triplicaron de 120 pasados a 360. Supongamos que ahora se negocia y se consiga duplicar eso, porque como la tarifa bajó bastante para Brasil, no van ni a sentir ellos, 200 millones al año no va a hacer nada para ellos. Y esos 200 le entreguemos a la ANDE. Y bueno, con esos recursos de repente se puede utilizar o destinar totalmente para la generación, que es la prioridad principal, especialmente para el futuro cercano de nuestro país. Sin energía eléctrica, o sea, sin energía, ningún país puede progresar. A ver, tenemos que ya cerrar, no tenemos más tiempo. Ingeniero Félix Sosa, te agradecemos tu tiempo. Vamos a seguir todavía hablando mucho sobre esto y te agradecemos. Gracias. Muchísimas gracias también por la oportunidad de compartir nuestra visión con la ciudadanía
y reitero que nosotros tenemos la obligación moral de decir la verdad para que los tomadores de decisiones, el sector político, pueda llevar en cuenta nuestras opiniones como técnico paraguayo que nos dedicamos en el sector. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. También le despedimos al ingeniero Víctor Romero. Gracias, ingeniero. Vamos a ir hablando sobre esto. Muy amable. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y ojalá, como dijiste, en algún otro momento se pueda discutir cosas mucho más importantes para el sector eléctrico. Sin ninguna duda. Muchas gracias. También, quédate todavía, una pausa cortita nosotros hacemos y venimos para despedirnos, ¿sí? Pausa, ya venimos. Hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer lo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso, el Banco Baza te ofrece préstamos personales. Puedes pedir hasta 50 millones y te prueban en el día. Así de rápido y fácil. Contacta al 618-7070 o ingresa a bancobaza.com.py y solicita ya tu préstamo personal. Banco Baza, cuando quieras estamos. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Te esperamos con la mejor tecnología, sin entrega inicial y los mejores precios del país. Además, con tu compra te llevas de regalo un kit escolar hasta agotar stock. Celular Samsung A33, ahora solo 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya nos pasamos 3 minutos, 22 y 3, no, 22 y 3, sí. Le pedimos al ingeniero. Le pedimos al ingeniero. Un gusto siempre, ingeniero. Hay que aportar siempre. Ustedes, como dijeron los otros colegas tuyos, ¿verdad? Una obligación la de ustedes hacer estas aclaraciones como técnicos principalmente, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias, Pipo. Fue un placer compartir con ustedes y también con los colegas que estuvieron. Este es un tema que no hay que posponerlo, es muy importante. No veo en la clase política que se discuta o se analice. Aquí hay cuestiones de tremenda importancia para nuestro país y los técnicos, por supuesto, tenemos que ser responsables de nuestras opiniones por todo lo que se dijo. Así que muchas gracias y buenas noches. Chao, Pipo. Nos vemos, Jorge. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.